Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. En el día de hoy estaremos hablando del presente y el futuro de una de las empresas más importantes del Uruguay, ANCAP. Y lo haremos con la presencia de sus trabajadores, con el presidente Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación de Trabajadores de ANCAP, a su secretario general Horacio De Prati y también al economista y asesor de la FANCAP, Mauricio Zunino. Con ellos estaremos conversando en unos segundos. Bien, como señalábamos en la presentación, hoy vamos a hablar de una de las más grandes empresas que tiene este país en un año muy particular, un año electoral, y donde sin duda el tema ANCAP, la empresa ANCAP estará también presente en esta campaña electoral. Ya veremos por dónde o en qué temas estará presente. Y qué mejor que para hablar de una empresa hacerlo con sus trabajadores, quienes todos los días llevan a cabo la tarea de mantener esta importante y estratégica empresa nacional. ¿Cuáles son los temas más relevantes hoy? Y comienzo por el presidente de FANCAP, que tiene la empresa ANCAP, y para sus trabajadores, ¿cuáles son también esos temas que seguramente pueden estar presentes en la campaña electoral de este año? Bueno, en primera instancia, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es fundamental lo que ha definido la Federación como el eje de defensa de ANCAP, la campaña de defensa de ANCAP, porque indudablemente, como tú decías, en un año electoral empiezan a surgir voces que cada vez se hacen más frecuentes y más firmes en el objetivo, digamos, de hacer caer el monopolio y de habilitar la libre importación de combustible, bajo el amparo o el argumento, digamos, de que con esa acción se van a bajar los combustibles, cosa que no es real. Y nosotros, indudablemente, ante esta situación que sabíamos que se va a presentar, que se está dando, que ya se está cristalizando, digamos, las posiciones de los partidos políticos, sobre todo de la derecha, sabemos que a medida que se vaya avanzando la campaña, esto se va a profundizar. Definimos la necesidad de salir a contraponer a esa visión, digamos, que lo que persigue es la privatización de ANCAP, un objetivo histórico para la derecha. Nosotros, como sindicato, hemos definido esto como el eje fundamental de nuestra lucha en este año electoral. Sí, el año pasado, con motivo del primer año de este programa, estamos en el segundo ciclo, te tuvimos también como entrevistado en un momento, y este mismo tema estuvo planteado. Pero ¿por qué crees que ahora hay algo más? Porque quizás hay actores ya candidatos a la presidencia con posibilidad de ser presidente de la República que lo están expresando de esa manera. Es así. Por un lado, más allá, digamos, de que la derecha no explicita su proyecto, digamos, político, todos sabemos que detrás de él lo que subyace, digamos, es la privatización de la empresa pública, la flexibilización laboral, la minimización de la intervención del Estado. Y en este sentido, indudablemente ANCAP es la empresa pública que está en una mayor vulnerabilidad, ya sea por la crisis que atravesó, y también porque es un área estratégica, ¿no?, de las actividades socioeconómicas del país. El tema de los combustibles es fundamental, e indudablemente las multinacionales es un mercado muy apetecible. Indudablemente, detrás de toda esta argumentación que te decía, que trata de disfrazarse debajo de una rebaja que no es real, lo que se persigue es el objetivo político de privatización. ¿Qué puede haber cambiado en el ciudadano uruguayo o la ciudadana uruguaya como para hoy quizás prestarle más atención a este tema y hasta apoyarlo? Según la visión de ustedes, claro, ¿no? Sí, la ciudadanía, o sea, hoy en día ve bastante, bueno, se ve el tema del precio del combustible como que está muy alto, se ha dado mucha manija en ese sentido. Nosotros hemos hecho estudios con nuestro equipo técnico de que es factible bajar los precios de los combustibles haciendo foco en lo que son los impuestos principalmente, ¿no? Porque la carga impositiva que tienen hoy en día los combustibles es bastante alta. Entonces eso, comparándolo con los precios que hay en el resto de los países, los encarece mucho. Entonces creo que la población, y bueno, con todos los últimos sucesos que ha pasado con ANCAP, tiene el ANCAP en su visión. Nosotros como trabajadores estamos buscando
cambiar una visión que se tiene de ANCAP de hace unos años atrás, que se la viene golpeando sistemáticamente, buscando, acercándonos a la población, explicándole cuáles son las situaciones, que los precios de los combustibles no están tan alto por una gestión del ente o porque el ente lo quiera tener alto, sino que está principalmente dado por una carga impositiva alta. Bueno, vamos a recurrir a la opinión más técnica, si se quiere en este caso, del economista asesor de la FANCAP, que está con nosotros acá. ¿Y cuál es tu visión con respecto a este tema? Sí, en primer lugar, los precios de los combustibles, si uno los compara con la región, tienen diferencias importantes tanto al alza como a la baja. En particular, los combustibles líquidos tienen precios internos que superan el precio de paridad de importación, pero los combustibles gaseosos están muy por debajo. El supergas, por ejemplo, está entre un 25 y un 30%, depende con la medición puntual, pero anda entre un 25 y un 30% por debajo del precio de paridad de importación. Que también es parte de una lógica de subsidios cruzados que existen entre productos, que muchas veces no salen a flote. Uno ve que dice, bueno, en realidad el gasoil o las naftas están por encima, pero en realidad si uno mira el mix de producción completo, la estructura de precio de los combustibles, tomando el mix que sale completo de la refinería, no está tan caro si uno compensa esas subas y esas bajas. Es claro que en realidad hay algunas variables sobre el tema precios, y creo que eso está bastante hoy en el tapete, que no son resortes de la empresa, el tipo de cambio, el precio internacional del petróleo. Y después hay otra serie de cuestiones que en realidad forman parte de la estructura de política macroeconómica. Los impuestos, en términos de combustibles, son una carga muy importante, mucho más en las naftas, es decir, los combustibles que están sobrecargados de IMESI tienen un mayor peso que las que están cargados con IVA, y de esa manera lo que hace es incrementar el precio final que se paga sobre el consumidor. Claro, el Estado necesita parte de esa recaudación para utilizarlo para una serie de acciones. Entonces creo que a lo que se va con un esquema o lo que ha planteado la Federación digamos, está en el sentido, bueno, hay que bajar los impuestos directos a los bienes de consumo, y que esos impuestos directos se sustituyan por un manto de otra nueva estructura tributaria que compense esos ingresos. Es decir, no simplemente bajarlo, sino que en realidad eso necesita una compensación por las cuentas fiscales que hoy están deterioradas, pero que a su vez se necesitan para cubrir determinadas otras áreas del Estado. Entonces creo que eso es un poco el tema en términos de lo que ocurre con la situación de los precios. Si uno ajusta algunas variables, también hay una mayor exageración de lo que en realidad hay de diferencia, incluso en aquellos que están por encima, donde el proceso de producción, me parece que en realidad se ataca el proceso de producción como factor de ineficiencia, cuando en realidad es bastante poco lo que termina afectando eso sobre la conformación final del precio. Incluso más, poniendo algún tema vinculado a los trabajadores. Si todos los trabajadores de ANCAP trabajaran gratis, el precio de las naftas podría bajar un peso. Es decir, el peso relativo de los salarios dentro de la estructura de costos es un 2%. Y esto en realidad es un parámetro bastante internacional, es decir, no es solo ANCAP, sino que casi todas las empresas de este rubro, el peso salarial es muy bajo porque la estructura de capital es muy alta. Entonces no es una actividad que sea intensiva en mano de obra. Entonces el peso salarial es muy bajo, con lo cual cuando muchas veces se ataca a los trabajadores, en realidad el peso que puede tener es mínimo. La carga salarial es totalmente mínima. Esas variables macroeconómicas que coayudan al precio de los combustibles en la región y que tienen que ver con esos subsidios, ¿se mantienen hoy día pese a los cambios de gobierno que ha habido de tinte político en la región? En Argentina sí. Argentina es el principal país que mantiene subsidios, es decir, desde la asunción del gobierno de Macri hay una tendencia, digamos, a la disminución de subsidios, pero en realidad siguen teniendo combustibles subsidiados. Incluso en el último año el retiro de subsidios se empezó a frenar en Argentina, producto del rebrote inflacionario que tenía.
y el peso de las tarifas públicas en la conformación de inflación, tanto en Argentina como en Uruguay y en muchos países del mundo, pesan de manera importante. Entonces, sigue habiendo elementos subsidiados en los combustibles. En biocombustibles es más alto en Argentina todavía que sobre los combustibles tradicionales. Entonces siguen estando presentes sobre todo en Argentina. Claro, eso acentúa obviamente la diferencia de las tarifas. Sí, sí, claro, si en vez de sobrecargar de impuestos subsidias la actividad, Está obviamente claro. retrae sobre el precio. Ahora, si las variables esas macroeconómicas, obviamente que no las puede manejar la empresa, si digamos, la estructura de costos de los trabajadores tiene una incidencia casi ridícula, como la mencionaba el economista, ¿por dónde pasa la propuesta de la FANCAP para rebajar los combustibles? Bueno, la propuesta nuestra es de la reducción de la tasa de IVA, que afecta, digamos, al gasoil, bajar de 22 a 10%, y en el tema del IMESI, que se carga la nafta, digamos, bajarlo en 5,70 pesos por litro. Eso de alguna manera, como decía Mauricio, debería ser compensado con un mayor gravamen del capital, que lo vemos por un incremento del IRAE, que no planteamos, digamos, simplemente que se aumente de 25 a 30%, como era antes de la reforma de 2007, sino que según la actividad, digamos, aquellos sectores que realmente les está yendo muy bien, que sean gravados en mayor medida. Y también en lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio, no solo, digamos, en el aumento de las tasas, sino también en el tema del reaforo, digamos, sobre todo en la extensión agropecuaria, con el mismo criterio, ¿no? Sabemos que hay muchos sectores productivos que están atravesando por problemas y nosotros no pretendemos que esos sectores sean de alguna manera afectados, más de lo que ya están, sino que sea al revés. El espíritu es que justamente en aquellos sectores donde el combustible es un insumo importante, digamos, de su estructura de costo, tenga un alivio por ese lado y que realmente haya una afectación mayor de los sectores que le va muy bien. Por ejemplo, en el tema de la carne, todos sabemos que el año pasado se batieron récord de exportaciones, digamos, no solo en la cantidad, sino también en el precio. Bueno, creemos que teniendo un análisis muy serio, muy responsable de estas cuestiones, haya una mayor carga, digamos, de sectores que tienen todavía espacios donde que puedan ser, digamos, aumentados su carga tributaria, y aliviar lo que de alguna manera afecta al pequeño productor, al mediano productor, y también aquellos sectores, porque hay muchas medidas que ha instrumentado el gobierno para favorecer a estos sectores, que le permite descontar IVA y tener alguna promoción para esa producción, pero también hay otros que no tienen posibilidad de ese descuento, que tienen que ver con el que tienen una pequeña distribución, un feriante, el que de alguna manera tiene que utilizar el combustible para su actividad, pero no tiene posibilidad de descuento. Bueno, que esto sea comprendido en forma integral y que de alguna manera tenga un cambio como en el sentido que le planteamos. ¿Y qué espacio hay en el terreno político para aplicar esto, esta suerte de impuesto a la riqueza, podríamos denominarlo así? Nosotros hemos tenido reuniones con diferentes precandidatos. En ese sentido hemos tenido diferentes respuestas, obviamente, por parte de la derecha. Se nos ha dicho que no están de acuerdo con la propuesta, y por parte de los sectores de la izquierda, en el caso de Andrade, se ha mostrado muy de acuerdo con nuestra propuesta, y los otros precandidatos del Frente Amplio tomaron la propuesta, que le iban a analizar, y bueno, indudablemente con sus equipos correspondientes en algún momento se expresarán al respecto, ¿no? Pero siguen trabajando en esa línea. Sí. Bien, en una mirada, digamos, objetiva, si se quiere, de alguien que no conoce mucho, le llega el último balance de ANCAP y lo mira, dice, bueno, no le va tan mal a la empresa. Los números por lo menos estarían indicando eso. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven los números que está arrojando ANCAP de los últimos días? En realidad nosotros decimos que todo análisis de una gestión tiene que estar asociado, digamos, al objetivo que persigue la empresa. En un sistema capitalista, indudablemente, el sentido común nos lleva a que la empresa tiene que perseguir la maximización de la ganancia.
pero no tenemos que perder de vista que ANCAP es un ente autónomo. Por lo tanto, ese análisis de la gestión tiene que estar asociado al cumplimiento de metas que tiene que plantearse el ente. Por ejemplo, meta en lo que tiene que ver con la promoción de la producción, en lo que tiene que ver con la producción y la promoción, digamos, de la actividad económica y social del país. Se podría hablar de lo que habitualmente se menciona cuando se habla de una empresa, de la misión, el objetivo, pero si les parece eso lo vamos a hablar después de la pausa, porque me parece que es un tema interesante, porque los números como en forma, digamos, fría uno puede estar apreciando, no están mal, pero Gerardo incluye allí un factor no menor, que es la misión de la empresa. Vamos a hablar de la misión de ANCAP a la vuelta de esta pausa, ya venimos. En el bloque anterior hablábamos de la situación general de ANCAP y estábamos terminando ese bloque hablando del balance de los últimos tiempos de ANCAP, y uno podría pensar que, bueno, se han acomodado un poco los números, pero hay una mirada también sobre esos temas muy atendible por parte de los representantes de los trabajadores de ANCAP en FANCAP, en este caso, y Gerardo y también Mauricio y Horacio seguramente tienen una mirada que es diferente. Porque hablaban de los objetivos, de la misión de este ente autónomo. En realidad nosotros en primera instancia queremos destacar que hoy, indudablemente es resaltable que los números se hayan revertido, ¿no? Porque no vamos a defender que el ente pierda dinero, eso sería una ingenuidad de nuestra parte. Lo que decimos que también el análisis de esa gestión tiene que estar asociado o en función del cumplimiento de metas, el cumplimiento de metas productivas y sociales. Por ejemplo, ANCAP lleva adelante un proyecto agroindustrial, el proyecto social de ALUR, con el cual nosotros estamos muy consustanciados y nos sentimos orgullosos de él, pero en ese proyecto, por ejemplo, vemos que se está resquebrajando últimamente. Nosotros hemos estado en Bella Unión con los compañeros de UTAA, de SOCA, de los trabajadores de AgroALUR, y vemos que hay una situación que dista mucho de lo ideal. Hay muchos pequeños productores muy endeudados, y indudablemente las fuentes de trabajo como que están en riesgo. Hoy ya no es aquel proyecto inclusivo y que de alguna manera encuentra respuesta para todas las necesidades de esa zona, sino que tiene la necesidad de ser profundizado, de ser mejorado e incluso de ser complementado con otros proyectos productivos que de alguna manera permitan que todo ese espectro de la sociedad pueda encontrar otras soluciones, digamos, que no sean asociado a la ALUR. Claro. ¿Qué le pasó a ese emprendimiento que tuvo allá por mediados de la década del 2000, en la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez, que es un impulso muy importante con el trabajo de organizaciones sociales, con el apoyo político, institucional, con las fuerzas vivas de la zona, un lugar que realmente parece estar, no quiero emplear la palabra condenado, no, está mal, pero que parece estar sometido, si se quiere, a vaivenes de su economía que lo afectan y muchísimo. Es uno de los lugares más complejos del norte del país. Sí, a ver, creo que el tema de Bella Unión y en particular toda esa zona, si uno mira los indicadores básicamente sociales, sobre todo los indicadores que tienen que ver con la pobreza, con el acceso a satisfacer determinadas necesidades, es una de las zonas más rezagadas de todo el país. Sí, está muy rezagada. Exactamente, o sea, los indicadores son bastante malos, eran muy malos en digamos, ahí a mediados del 2005, 2006, que es cuando se inicia, digamos, toda esta apuesta. Aún hoy, a pesar de la mejora, siguen estando por debajo, digamos, de los indicadores promedio nacionales, o sea, es una zona, digamos, de las más pobres del país en términos generales. Eso creo que parte también de una condición de una zona muy deprimida socialmente, muy deprimida económicamente en términos de emprendimiento. Creo que la apuesta de llevar adelante el proyecto de ALUR en ese momento implicaba tratar de reactivar y revitalizar la zona. Como proyecto económico tenía algunas carencias en términos primero, o sea, en la época que se instaló, el precio del petróleo, el precio internacional del petróleo, era muchísimo más alto que el de ahora, con lo cual el sobrecosto de biocombustibles
no era tanta la brecha como ahora. Creo que eso implica ver una externalidad distinta, que es la que no se ve en el 80 millones del balance. Cuando decimos, bueno, está bien que la empresa gane esos 80 millones, pero hay determinadas externalidades que uno tiene que empezar a contemplarlas con otros indicadores. Esas externalidades es qué grado de desarrollo, qué grado de impacto yo tengo con las políticas que yo hago. Qué tanto afecto a esa región. Y en particular ahí porque hay un tema de desarrollo local muy importante, que en otros lados queda como más disperso, o otras acciones que pueda hacer la empresa en otro lugar del país pueden no ser tan focalizados. Creo que ahí el tema es una actividad muy arraigada además culturalmente, pero donde los pequeños productores en realidad no tienen condiciones o escala para avanzar en términos de productividad. Y eso ha hecho que también algunos grandes productores empiecen a comer, digamos, a los pequeños. O sea, la lógica de mercado termina siendo que un proyecto que era inclusivo para pensarlo en pequeña escala, a pesar de la baja productividad, termine siendo una lógica de devoración del gran capital al pequeño productor que no está en condiciones de poder afrontarlo. Con lo cual empieza a rezagar ese proyecto inclusivo, porque si yo empiezo a expulsar los trabajadores que estaban o los pequeños productores que hacían la cosecha, en realidad no logro compensar digamos ese derrame social o ese derrame económico sobre el resto de la sociedad. Creo que ahí hay un tema para ver cómo se profundiza, cómo se puede repensar, digamos, la estructura de negocio. Pero pensándola mucho más allá del tema numérico, incluso tienen los biocombustibles un tema sobre externalidad ecológica. Hoy creo que hay otras tecnologías que pueden superar, digamos, el tema de los biocombustibles en términos ecológicos, pero también da una mejora en términos de eso, que también debería ser contemplado como una señal positiva para ese balance. Esto que decía Mauricio, de la intervención de la lógica del mercado, es lo que justamente nos ha ganado en los últimos tiempos. Tener una mirada excesivamente economicista lo que lleva es justamente a recortar todo lo que de alguna manera me permite tener un ahorro o maximizar una ganancia. Ahora, pero ¿cuál es el costo de ese recorte? En este caso está claro que en el proyecto agroindustrial de Alur tiene que haber una intervención clara del Estado. La Federación ANCAP está en un proyecto junto con los compañeros del SOCA, de UTAA y de los trabajadores de AgroAlur para que se instale un comité de gestión en Bella Unión con la institucionalidad del Estado. Tuvimos una reunión con el Ministerio de Industria tratando de promover que justamente se tenga en cuenta la mirada, digamos, de los trabajadores, de los pequeños productores, de todo lo que están asociados, digamos, a esa actividad para enriquecer el proyecto. Porque si no pierde sentido. El proyecto concebido como tal, lo que se está transformando es en el negocio para 8 o 10 terratenientes que se están favoreciendo de las ineficiencias de los pequeños. Bueno, para eso indudablemente tiene que haber una incidencia mayor del Estado, tiene que haber una intervención mayor que dista un poco, digamos, de la mirada que tiene el directorio hoy, que de alguna manera lleva una gestión adelante en donde hace prevalecer permanentemente el aspecto económico. Lo mismo nos pasa con la logística y con el tema de la distribución de combustible. Claro, de lo que ya vamos a hablar seguramente más adelante, pero hay un tema de capacitación también ahí, ¿no? Porque para esos pequeños productores hoy estar del otro lado del mostrador también les debe significar un estrés muy importante en cuanto a la gestión de su trabajo y su negocio. Hay varios aspectos a tener en cuenta. Una es justamente la que tú decías, si yo estaba cortando caña y de un día para el otro me transformo en un pequeño productor, indudablemente tiene que haber un acompañamiento de la institucionalidad, digamos, para formarme, para estar en ese nuevo rol. Y también tiene que haber un sostén desde el punto de vista de los servicios de dar vuelta a tierra, de cosechar, que eso lo hacía AgroAlur, pero en los últimos tiempos también por esta política de recorte se ha venido de alguna manera perdiendo presencia de AgroAlur como sostén de ese proyecto, y lo que están quedando esos pequeños productores de alguna manera a expensas de la ley del mercado, digamos. Los más grandes les brindan servicios, los endeudan y después terminan quedándose con la tierra. Eso es lamentable. Claro. De la sigla que conforma ANCAP, ya hemos hablado del combustible, hemos hablado del alcohol, nos queda el polvo. Sí. ¿Cuál es la realidad del sector? Bueno, hoy el polvo se
ha ido mejorando los números de esas pérdidas que tuvimos en una época muy mala de 27 millones, ahora el último balance dio una pérdida de 7 millones. Han ido mejorando, pero todavía falta mucho. Y la visión nuestra que tenemos en el sindicato, que lo que falta para llegar a un cero total o capaz de dar un avance hacia lo positivo, es culminar con las inversiones, ¿no? ANCAP tiene en sus manos una cantidad de canteras de caliza que si la llevamos a un precio, estábamos hablando de más de 9.000 millones de dólares de riqueza, que esa riqueza nosotros queremos que sea explotada por la empresa estatal para el bien de los uruguayos, y no que venga una empresa multinacional, la explote y se lleve toda esa riqueza. Para hacer esto es necesario que se culminen las inversiones que se habían trazado en el plan estratégico ya por el 2011. En Paysandú se tienen todos los equipos para renovar totalmente la fábrica y hacer que los costos se reduzcan enormemente y aumentar mucho lo que es la capacidad de las fábricas que tienen, lo que haría competitiva tanto al nivel nacional, sino también a nivel de la región, donde tenemos países como Argentina y como Brasil, como Paraguay, que tienen una gran demanda insatisfecha de cemento, que es, o sea, Uruguay, por el lugar que está ubicado, podría satisfacer esas necesidades muy bien. Horacio, ¿qué porcentaje de Portland uruguayo se vende hoy aquí? Hoy en el país estamos hablando que hay un 90% del Portland que se vende en el país es de industria nacional, o sea, fabricado tanto por la compañía Cementos Artigas como ANCAP, y después tenemos un 10% que es traído de Turquía por la empresa Charrúa. O sea, así es más o menos hoy como se está dividiendo el mercado. Ese 90% prácticamente se divide mitad y mitad entre las dos empresas que producen 100% aquí en el país, y bueno, el otro 10% es traído desde Turquía, con precios que al cemento nacional le cuesta mucho competir, porque estamos hablando de Turquía, es uno de los productores más grandes del mundo de cemento, por la situación también que está hoy esa zona, tienen sobreproducciones que lo que hacen es venderlas a bajísimos precios, y bueno, hoy en día está afectando un poco el mercado nacional. ¿Se exporta cemento Portland uruguayo? Se exporta, sí. ¿A qué destinos? Principalmente Paraguay y Argentina son los dos región. destinos que se han exportado últimamente, también muy poco a Brasil, pero hoy en día el mayor consumidor es Paraguay, o sea, de lo que es cemento uruguayo. Bueno, vamos a dejar... Sí. No, me gustaría agregar ahí ¿Cómo no? algo a esto del Portland. Nosotros estamos de alguna manera promoviendo un proyecto de ley que están llevando adelante algunos legisladores del Frente Amplio, la diputada Botino y un Pierre de La Valleja, que habla, digamos, de la asignación, digamos, para la obra pública. Para la obra pública. Es un proyecto, digamos, de compra pública que asegura que toda la obra pública se va a hacer con Portland 100% producido en el Uruguay. Eso hoy no ocurre en los hechos. No. Eso, hasta el año 2000 había, digamos, un decreto a través del cual toda la obra pública se hacía con Portland ANCAP. En el gobierno de Valle se dejó sin efecto, y bueno, y ahora se estaría retomando con alguna variable, pero que para nosotros es una señal clara de defensa de la industria nacional. El 100% se haría con Portland Nacional, del cual el 50% sería, digamos, con Portland ANCAP. Sí, parecería muy lógico, ¿no? Que si uno de los incentivos de la economía es la obra pública, que se haga con el Portland uruguayo. Vamos a dejar para el último bloque hablar del tema de la distribución, pero para este bloque, que todavía nos quedan algunos minutos, me gustaría que habláramos de un tema que no es menor y tiene que ver con la seguridad, ¿no? Se va a cumplir un año del fallecimiento, en realidad se cumplió, ya fue en enero de este año, de un fallecimiento de un trabajador de ANCAP en Terminal del Este. ¿Cómo están los temas de seguridad hoy? Sí, en realidad, como tú decías, este hecho lamentable que derivó, digamos, en la pérdida de este compañero, a nosotros nos afectó muchísimo.
creemos que por parte de ANCAP no ha variado mucho la mirada y la política en ese sentido, pero bueno, ahora justamente en el día de hoy estuvimos en un Consejo Federal considerando la posibilidad de sumarnos a una campaña de concientización en materia de seguridad industrial en conjunto con la administración. Creemos que este tema tiene que estar por encima de cualquier conflicto eventual que podamos tener, tiene que ser tomado como de importancia superior, porque indudablemente del involucramiento y del compromiso de los trabajadores en tener conocimiento, digamos, de la normativa. Hoy existe en el Uruguay normativa muy clara al respecto, ya sea a través de lo que es el convenio 155 de la OIT, que está refrendado por una ley en el Uruguay y reglamentado en diferentes decretos, uno de ellos es el 291. Nosotros en algún momento le hicimos propuesta a la administración de hacer talleres, de hacer capacitación. Esto tiene que ser indudablemente acompañado por un compromiso muy grande por parte de la organización sindical y también de la administración, porque indudablemente todo lo que hagamos en este sentido va a ir en favor, digamos, del cuidado de la salud y no solo tiene que ver con el uso del casco, del zapato, de los lentes, sino también con un cambio cultural que va más allá de los elementos de seguridad, sino también en lo que tiene que ver con lo psicológico, digamos, con el medio ambiente laboral, físico y psíquico. Supongo que también estará, en este caso la FANCAP, ocupada de temas que tienen que ver con el futuro del empleo, o el empleo del futuro, algo que también hoy ya es un tema de campaña y de que, por ejemplo, acá en este programa hablamos constantemente porque tiene que ver con la realidad de todos los uruguayos, ¿no? Sobre temas de capacitación, sobre qué mirada tienen ustedes del futuro, de cómo será el trabajo del futuro, no tanto por nosotros, más que nada pensando en las nuevas generaciones. Si les parece bien, lo hablamos después de esta pausa y también del tema de la distribución, que no es un tema para nada menor. Una pausa y ya venimos. El futuro de trabajo, el empleo del futuro es un tema que cada vez lo notamos con mayor recurrencia en distintos ámbitos y sin duda es un tema que ojalá forme también parte de la campaña electoral de este año. ¿Qué visión tienen los trabajadores de ANCAP de esto? Sí, sin duda. O sea, hoy vivimos un momento muy importante de transformación tecnológica y donde muchas de las ocupaciones actuales están con alto riesgo de desaparecer en breve. Y es factible que incluso las que hoy no tienen demasiado riesgo de desaparecer en el corto plazo, a largo plazo sean transformadas. Creo que como trabajadores lo que hay que pensar es, bueno, cuáles son las nuevas capacidades para un nuevo mundo, para una nueva asignación y en eso pensar un proceso de educación permanente. Donde un mundo donde ya no sea la formación, digamos, de base, que yo me formaba inicialmente, accedía a mi puesto de trabajo y lo iba a desarrollar hasta que me jubilara, sino en un proceso donde yo tengo que ir adecuando, tomando capacidades nuevas en la medida de que tengo que, o mi puesto original, necesariamente cuando yo me salga de mi vida laboral probablemente haya desaparecido. Eso implica un desafío muy importante en términos de formación y de capacitación. Creo que eso es imprescindible como trabajadores y para cualquier organización sindical incorporar eso dentro de su plataforma. La necesidad de profesionalización, la necesidad de formación de los trabajadores, porque de otra manera en realidad van a terminar quedando obsoletos en un tiempo. Y lo que, digamos, a ningún sindicato y a ninguna central de trabajadores lo que le gusta es tener trabajadores empleados, lo que quiere es tenerlos incorporados con mejores condiciones y con condiciones de avanzar, digamos, en términos productivos. Creo que eso es una base para seguir hacia adelante. Como todo, los procesos industriales tienen transformaciones muy, muy importantes. Eso implica readecuar procesos, readecuar capacidades. No oponerse. No, readecuar. Creo que, claro. A ver, el tema, hay cosas con las que uno no puede, digamos, cuando al inicio de la revolución industrial, recuerdo aquella, que se contaban los textos de los obreros pegándole a las máquinas para romperlas como forma de aquello que me expulsaba del mercado de trabajo.
ese tipo de prácticas no funcionan, porque asimismo, como se van a destruir puestos de trabajo, también es factible que las nuevas tecnologías y el nuevo desarrollo del modelo productivo vaya generando puestos nuevos. Y que esos puestos nuevos además tengan otras características para las cuales ningún trabajador está negado para poder acceder. Lo que tiene que hacer es reacomodar digamos, su capacidad o formarse si todavía no ha adquirido determinadas condiciones para poder llevarlo adelante. Creo que hay que pensar en un mundo en el cual los trabajadores no ingresan con una formación tal y con esa se mantienen, sino que a su vez pensar el proceso de trabajo como un proceso de formación continua y que ese proceso de formación continua sirva para ir generando capacidades nuevas. Hay modelos exitosos en ese sentido que pueden avanzar mejor y creo que como movimiento sindical lo que debe tomar es tratar de anticiparse a la situación que se viene. Nosotros tenemos algunas condiciones que amortiguan algunos de estos problemas. En particular que tenemos una baja población joven, con lo cual no tenemos ingresos masivos al mercado de trabajo como otros países que además no solo tienen que retener los puestos de trabajo actuales, sino que a su vez tienen una demanda creciente de nuevos puestos de trabajo para satisfacer. Uruguay, al tener una transición demográfica avanzada, es mucho más moderado. Con lo cual uno puede pensar las cosas con mayor detenimiento, con mayor plazo, sin tampoco quedarse en una lógica de debate permanente, porque el mundo avanza. Mauricio, uno de los elementos que planteabas recién tiene que ver con la capacitación permanente. La pregunta también es ¿quién se hace cargo de esa capacitación? ¿Quién paga esa capacitación? Sí, creo que en particular las empresas públicas deberían tener como empresa, un modelo de profesionalización. No solo las empresas públicas, porque incluso en otras experiencias las propias empresas privadas tienen incentivos a formar y a profesionalizar sus trabajadores. Hay también los fondos del INEFOP que también podría, si bien están más pensados para trabajadores que cesaron, hay también becas para poder trabajar en profesionalizar y en readecuar capacidades para aquellos que están trabajando. Pero es una muy buena experiencia tripartita de trabajadores, empresarios y el Estado. Hablemos ahora de la distribución, de cómo está la situación además con la flota de ANCAP, los barcos de ANCAP. Se habló de una licitación. ¿Qué hay allí entre medio de todo esto? En realidad, enmarcando un poco el tema de la logística, para nosotros es fundamental el hecho de las plantas del interior y la flota marítima y terrestre, ¿no? Para comentarle un poco a la audiencia, que muchas veces esto pasa desapercibido, pero ANCAP, dentro de sus cometidos, tiene el de llevar el combustible a todos los rincones del país al mismo precio, y para eso es imprescindible que exista una infraestructura que le permita cumplir con esa función. Para cumplir con ese objetivo, ANCAP destina entre 50 y 60 millones de dólares. Esto también es importante explicitarlo, porque tiene que ver con parte de los subsidios que hace, digamos, para cumplir con un objetivo que es de carácter social, para que el uruguayo, digamos, en el lugar más alejado del centralismo de Montevideo, pague los combustibles al mismo precio. El año pasado ANCAP había hecho una licitación internacional para de alguna manera privatizar, porque esa es la realidad, lo que tiene que ver con el transporte marítimo. Las plantas del interior, nosotros tenemos una en Paysandú y otra en Juan Lacase, que se abastecen a través de los barcos, y otra en Durazno y en 33 que se abastece a través del tren. Esto para nosotros es fundamental. En esa licitación internacional se pretendía entregar al capital privado, digamos, el abastecimiento del combustible a todo el litoral. Nosotros pudimos, a través de la lucha del sindicato, y acá creo que tenemos que reconocer la intervención del Ministerio de Industria, que fue muy importante. Si bien no pudimos detener lo que fue el desmantelamiento del ANCAP noveno, sí logramos firmar un acuerdo a través del cual se llegó a un acuerdo donde ANCAP chartea un buque de cubierta pelada, es decir, el buque se alquila, digamos, solo el buque, y se tripula con los trabajadores de ANCAP. Los tripulantes de los barcos son trabajadores de ANCAP.
Bueno, hasta ese momento la mitad eran de ANCAP y la mitad eran contratados a través de contrato chatarra, que le llamamos nosotros. Era una forma de precarización laboral, y logramos también a través de ese acuerdo no solo que se asumiera el compromiso del charteo de este buque, sino también regularizar todos esos contratos precarios y transformarlos en funcionarios públicos. Y eso para nosotros fue un avance muy importante porque era una reivindicación histórica del gremio. La otra distribución, la terrestre, mencionabas el tema de Durazno, estamos hablando del centro del país. ¿Qué impacto puede llegar a tener en todo esto el tren que estaría de alguna manera distribuyendo la planta, la nueva planta o futura planta de celulosa instalada allí también en el centro de Uruguay? Bueno, nosotros hace pocos días tuvimos un conflicto por este tema, porque justamente sabemos que por parte del directorio, algunos integrantes del directorio habían expresado su voluntad de hacer desaparecer alguna planta de logística, porque no tenía sentido por la distancia, según el argumento de la presidenta de ANCAP en este caso. Y nosotros vimos que ante esta situación de la construcción del ferrocarril central se podía encontrar una excusa para justamente cerrar 33 y Durazno, que son las plantas que se abastecen mediante ese medio, el ferrocarril. Lo que logramos es un compromiso político, también con la intervención del Ministerio de Industria, y esto, si se quiere, un compromiso a nivel de gobierno, porque esa decisión trasciende el poder de decisión del directorio de ANCAP. Nosotros hicimos una movida muy importante en Durazno y fundamentalmente en 33, donde fuimos a la Junta Local, también expresamos nuestra preocupación. Y bueno, a partir de ahí logramos ese compromiso que se hizo público de mantener las plantas abiertas, no solo de 33 y Durazno, sino mantener todo lo que tiene que ver con la distribución primaria de los combustibles y la infraestructura en materia de logística, que para nosotros es fundamental. Claro, en materia de logística, ¿cómo es el transporte que se realiza vía carretera hoy? ¿Son todos, camiones de ANCAP? ¿Hay empresas privadas también trabajando en esta distribución? No, hoy en día ANCAP tiene una flota de camiones de alrededor de 22 camiones que hacen lo que nosotros llamamos el interplanta. O sea, el transporte entre las plantas, se baja etanol desde el norte, tanto de la planta de Bella Unión como de la planta de Paysandú, se baja etanol para el resto de las plantas, y se hace algún transporte entre plantas que no puede ser cubierto por lo que es el tren o los barcos en temporadas de alta demanda. Después, lo que es la distribución secundaria, que es de nuestras plantas de logística a las estaciones de servicio, es totalmente con la empresa privada. O sea, ahí está Duxa, que es la sociedad de ANCAP, que contrata empresas privadas para que le haga la distribución, y las empresas Petrobras y Action hacen lo mismo. O sea, la distribución secundaria es con camiones totalmente privados, de empresas privadas, que hoy en día hay alrededor de 220 camiones habilitados para hacer esa distribución, y la distribución primaria es la que hace ANCAP tanto con la flota marítima como el tren o su propia flota de camiones. ¿Y están de acuerdo ustedes con ese tipo de distribución? Nosotros creemos que ANCAP debería también entrar un poco más en lo que es la distribución secundaria, ¿no? O sea, no concebimos mucho que Duxa se trabaje en la órbita privada. Creo que se tendrían que ajustar algunas cosas de las legislaciones de las empresas estatales para que puedan hacerse cargo de también lo que hoy hacen Duxa, porque tanto Duxa como Cemento de Plata, que son las distribuidoras, tanto una de combustible como la otra de cemento, lo que hacen pueden ser que se usen para obviar algunos controles que pueden llegar a tener las empresas públicas, ¿no? Entonces, nuestra concesión, que tienen que ser totalmente todo público, no trabajar en la órbita privada, con algunos arreglos lo que es las legislaciones de las empresas públicas para poder atender. ¿Quieres agregar algo? No. Con respecto a, hoy cuando hablamos del tema de seguridad se me pasó a comentarles algo, porque el gremio, el sindicato de trabajadores de ANCAP, había tenido también una actitud de llevar una medida de fuerza, si no recuerdo mal, por una situación que se dio en Megal, en la empresa Megal, distribuidora de Supergas. ¿Por qué fue? En realidad fue un conflicto de la empresa Megal con sus trabajadores,
nosotros en ese momento, si bien nos solidarizamos con el sindicato de Megal, también tomamos una decisión de no trasegar Supergas a la planta porque considerábamos que no estaban dadas las condiciones de seguridad, o por lo menos teníamos dudas. Claro. ¿Qué era lo que pedíamos? Que fuera una inspección de la Inspección General de Trabajo, es decir, de las autoridades competentes, y certificara que estaban dadas las condiciones para poder hacer el trasiego. En ese momento había una carpa de los compañeros de Megal en la puerta manifestando, en donde estaba una gran mayoría de los trabajadores, y la información que teníamos nosotros es que dentro de la planta había 1/3 de la cantidad de trabajadores que debía estar. Por lo tanto, sería una irresponsabilidad de nuestra parte trasegar sin tener esa Condiciones de seguridad, porque claro. se podría estar dando, digamos, generando condiciones para que se diera un accidente grave del otro lado de la línea. Para el que no conoce, nosotros tenemos las esferas de Supergas, tenemos una bomba al pie de esa esfera y mandamos por una línea, un caño que tiene 2 kilómetros. Del otro lado no sabemos lo que sucede, y lo que pedíamos era que justamente la Inspección General de Trabajo certificara que estuviesen dadas las condiciones para poder trasegar en condiciones seguras. Eso no sucedió, indudablemente había toda una conflictividad muy grande, y bueno, nosotros creemos que, amparado en el derecho del decreto 291, que le concede al trabajador, digamos, el derecho de negarse a hacer una tarea si no están dadas las condiciones de seguridad, si bien nosotros no podíamos afirmar que no estuviesen dadas, lo que pedíamos era garantía. Claro. ¿Cuál es la situación de la boya petrolera de José Ignacio? Bueno, lamentablemente sufrió algunos accidentes donde hubieron algunas pérdidas, pero fue totalmente accidental y no creemos que tengan que tomarse medidas drásticas al respecto, ¿no? Eso indudablemente fue un accidente y bueno, dentro del disturbio, del efecto, de la consecuencia negativa que tuvo, creo que se minimizó lo más posible, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los temas que estarán en agenda para la gente de FANCAP durante este año 2019? Y seguramente esta campaña que te decía de defensa de ANCAP, ¿Tienen desmontar. medios para hacerla? He visto hay Antorcha TV, ¿puede ser? Sí, tenemos una serie, digamos, de productos. Tenemos contratada una agencia de publicidad, pero también dentro del propósito que nos planteamos es hacer actividades en diferentes partes del país. Tenemos agendadas algunas donde tenemos plantas, es decir, en Colonia, en Maldonado, 33, Durazno, Paysandú, en Artigas también, en Bella Unión vamos a ir con este tema de la defensa de los combustibles, toda la realidad que están pasando los compañeros que están atados, digamos, a este proyecto agroindustrial que te hacía referencia cuando comenzó el programa, es decir, la producción de azúcar que también tiene que ver con la LUR y que ahora estamos pasando muchas dificultades porque tenemos los depósitos llenos. Ahí indudablemente tiene que haber políticas que de alguna manera permitan darle un sostén a ese proyecto. Y bueno, en el marco de esta campaña también desmontar algunas premisas que se están tratando de instalar en el imaginario colectivo que no son reales, sobre todo en este objetivo, digamos, de buscar desmantelar ANCAP o privatizarlo. Se trata de instalar en la sociedad el tema de que importando combustible eso va a ayudar a abaratar el costo del combustible. Eso no es real. Nosotros indudablemente hay premisas, como te decía, de las que se parten, que son erróneas, son falsas, y las tratamos de rebatir con nuestros argumentos. Por ejemplo, en el tema de la importación de combustible, muchos sectores, sobre todo de la derecha, afirman que en la libre competencia eso va a permitir bajar los combustibles. Nosotros, uno de los argumentos que manejamos es que ANCAP hoy en día importa 1 millón de barriles cada 20 días. Esa es la cantidad mínima, digamos, para acceder a los mercados a un precio razonable. Si ANCAP, en lugar de importar ese 1 millón de barriles, importara la mitad, el costo del flete, por ejemplo, se mantendría. Por lo tanto, lo que haría es encarecer el costo de producción de ANCAP, y eso, en un mercado en competencia, te podría depositar en 2 escenarios. Uno, que la multinacional que compitiera con ANCAP le hiciera una guerra de precios, y en ese escenario indudablemente ANCAP desaparecería y la empresa multinacional
terminaría poniendo las condiciones en un área estratégica como el de los combustibles. Claro. Y en el caso que no hiciera una guerra de precios, lo que haría es aprovechar todas las ineficiencias de ANCAP para de alguna manera acumular ganancias. Sí, tampoco estaría garantizando la distribución a todo el país, una empresa extranjera. Bueno, indudablemente en términos de soberanía esto es muy complicado, muy complejo. Por poner un ejemplo, simplemente, imaginemos que en un tratado de libre comercio, hoy que es tan importante el tema de la inserción internacional del país, imaginemos que esa multinacional que tiene el manejo de los combustibles en el Uruguay tuviese intereses en esos tratados de libre comercio, ¿cómo podría poner de rehén, digamos, al país y de alguna manera hacer prevalecer sus intereses, ¿no? Claro. Bien, les agradezco a los tres por haber estado aquí hoy, por conocer algo más de la empresa ANCAP, esta empresa que, como decíamos, ha tenido sus bemoles, sus crisis, las compras de sus sillas también, algo que fue realmente increíble, y que esas cosas pesan en el imaginario de la colectivo también, pero bueno, estamos hablando de un área estratégica a nivel nacional y un área sin duda de mucho crecimiento y de mucho futuro. Gracias a los tres por haber estado aquí esta noche. Muchas gracias. Muy amable. Nos despedimos nosotros, nuestro encuentro como siempre será el próximo viernes aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay.